Buenos días a todos y a todas. Creo que ya todos están conectados, entonces vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Esmeralda Campos. Me encuentro aquí en la Asociación de Propietarios del Parque Toluca 2000 en el área administrativa. El día de hoy me complace poderles presentar a la maestra Dolores Nareni, quien nos va a presentar la capacitación del día de hoy. La maestra cuenta con diverso currículum, entre el cual lo que más destaca es su experiencia en violencia en temas de desigualdad y de equidad de género. La maestra, aparte de contar con maestría en educación, tiene una licenciatura en psicología y también está especializada en terapia cognitivo-conductual, enfocada a mujeres y niños en situación de violencia. El día de hoy la capacitación será perspectiva de cuidados como un derecho humano, entonces los dejo en manos de la capacitadora y les parece bien si al final tenemos una ronda de algunas preguntas y respuestas donde nos pueda apoyar la maestra. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Pues la verdad es un gusto estar esta mañana ya dando inicio a estas actividades de capacitación, de pláticas, charlas, ¿no? Y sobre todo en este tema, que la verdad es que creo que de inicio es empezar a romper también con estas estructuras que hemos estado teniendo, ¿no? A lo largo de la vida y que es bien importante comenzar a detectar, como el darnos cuenta que hemos estado realizando actividades que tienen que ver con el trabajo del hogar o en este caso el trabajo de los cuidados y que hemos estado desempeñando mayormente las mujeres, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, de esto es lo que vamos a analizar y iniciar a romper justamente con estas estructuras. Entonces, pues bueno, a nombre de la Dirección General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que espero puedan, al igual que yo, pues ir haciendo estos análisis, estas reflexiones y pues al final, ya lo decía la licenciada, pues hacemos un espacio en el cual pues podrán dar a lo mejor algunos comentarios y sobre todo cómo llegar, insisto, como esta reflexión, ¿no? En cuanto a este tema. Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Es el visibilizar justamente los cuidados como trabajo a partir de la perspectiva de género con la finalidad de promover prácticas y corresponsabilidad entre familias, mercado, Estado y organizaciones de la sociedad civil, que es justo parte de esa estructura en donde es muy importante también iniciar a trabajar, ¿no? Y bueno, pues iniciando a hablar del cuidado, pues el cuidado es este elemento, ¿no? Que está justamente presente a lo largo de la vida de todas las personas, incluso desde si retomamos un poco las infancias, desde las infancias, ¿no? Comenzamos a verse inmiscuido justamente este trabajo de cuidados, ¿no? Antes de nacer, pues evidentemente está también muy presente. Los cuidados, pues bueno, han formado parte de nuestro día a día, como una práctica que hacemos para otras personas o que recibimos de otras personas. Por ahí hay una mujer mexicana, feminista, Raquel Ramírez, cuando habla de los cuidados, ella llega a mencionar que cuando estamos del lado de ser cuidados o de ser cuidadas, es algo reconfortante, ¿no? Porque sabemos que hay alguien ahí presente en esos momentos, en esos días, ¿no? En el que nos sentimos mal por alguna razón o estamos atravesando por alguna situación de enfermedad, ¿no? O alguna situación compleja, ¿no? Y entonces hay alguien ahí presente, ¿no? Para el medicamento, para la consulta, para trasladarnos, para el horario, etcétera, ¿no? Todas estas formas en las que somos o hemos llegado a ser cuidados o cuidadas, ¿no? Y entonces es algo súper bonito, súper padre, apapachador, ¿no? O sea, que alguien esté ahí presente. Pero resulta que cuando estamos de aquel lado, del lado de cuidar,
de una persona, pues es lo más agotador que puede existir, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de esfuerzo también, ¿no? Y este tiempo y este esfuerzo, pues mayoritariamente no es valorado. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es que incluso llegamos a romantizar tanto esta práctica, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho que abonar en ello, ¿no? Entonces, los cuidados, hablar de cuidados es hablar de que los llevamos a cabo de distintas formas, de distintas maneras, ¿no? O sea, hay distintos tipos de cuidados, en los cuales aquí quiero dejarles un poco. Cuando hablamos de lo que nos implica justamente estos cuidados, ya decíamos, es el tiempo, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, ese esfuerzo físico, ese cansancio también físico, pero también emocional, ¿no? Que no debemos dejar de lado. Entonces, estos trabajos de cuidados pues se realizan también de manera diaria o de manera constante, ¿no? O sea, como estos cuidados cotidianos, ¿no? Los que llevamos a cabo en el día a día. A partir de que nos levantamos, comenzamos a realizar estas actividades enfocadas a las otras personas. Las otras personas pueden ser hijas, hijos, pareja, papá, mamá, personas con discapacidad o personas que requieran en ese momento determinados cuidados, ¿no? Y entonces van a requerir pues ciertas habilidades específicas también para poder realizar estos trabajos, ¿no? Es decir, esto nos implica también que si tenemos a una persona con, ejemplo, con algún tipo de discapacidad, requiere de determinados cuidados especializados, ¿no? Y entonces, esto también nos requiere de conocimiento, ¿no? Y de ir también desarrollando. Hemos ido desarrollando también de repente estas habilidades específicas o especializadas, que tal vez, que más bien lo fuimos aprendiendo, lo fuimos adquiriendo, ¿no? De acuerdo pues a estas necesidades que se nos van presentando a lo largo de la vida, ¿no? O en cualquier momento de la vida. Actividades, decíamos, de cuidado de alguna persona enferma, con a lo mejor alguna herida, el cuidar de un bebé, ¿no? Que también requiere de estas actividades físicas y de tiempo, ¿no? Pero también están aquellos cuidados que requieren dentro del hogar, ¿no? Estos trabajos del hogar que son los que llamamos ahora trabajos indirectos, ¿no? También conocidos como trabajo del hogar. Entonces, pues bueno, ahí aquí hemos estado habitando, ¿no? Nos ha implicado sobre todo también una planeación, una gestión de actividades, ¿no? Que debemos realizar justamente antes de comenzar estos trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, de repente no le hemos puesto un nombre, ¿no? Y eso también es importante, ponerle nombre a las cosas, porque ya decía, de repente lo hacemos de manera cotidiana, hemos a lo mejor aprendido a lo largo de los años a cómo cuidar a un bebé, a cómo cuidar a una persona diabética, por ejemplo, a cuidar de una persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, eso lo hemos aprendido y eso es lo que no ha estado reconocido, ¿no? Entonces, esto pues se trata justamente también de identificar qué tipo de cuidado es, de comenzar a hacer estas valoraciones a partir de los cuidados, ¿no? Y entonces, yo decía algo súper importante hace un momento, ¿cómo es que incluso estos trabajos de cuidado han llevado a una situación en la que decimos, pues es que una persona cuida y cuida pues por amor, ¿no? O cuida porque le nace, porque quiere estar ahí, ¿no? En el cuidado. Y entonces nos pasa que ahí estamos habitando mayormente las mujeres, ¿no? En esta parte de los cuidados, ¿no? Y sí, o sea, es importante mencionar que como parte de estas dimensiones de los cuidados existe una dimensión llamada emocional, en donde justamente este trabajo de cuidados constituye estas actividades relacionadas
entre la persona cuidada y la persona cuidadora, ¿no? Estos vínculos que también se llegan a hacer. Ojo, evitando el romantizar justamente estos cuidados, ¿no? Porque entonces estamos desviando justamente esta parte de el reconocimiento de este trabajo, del cuidado como un trabajo, ¿no? Eso es lo que perdemos cuando comenzamos a romantizar este tema, ¿no? Requiere un trabajo corpóreo, un trabajo físico, ¿no? O sea, se requiere también de determinadas características o materiales, ¿no? Que también necesitamos para poder desempeñar este trabajo, ¿no? Y pues la dimensión económica, ¿no? Es decir, este trabajo de cuidados, pues nos ha cobrado, ¿no? En la mayoría de los casos, pues un costo muy alto en cuanto a las oportunidades, porque debemos también aquí analizar cómo es que cuando hablamos de cuidados, desafortunadamente ha estado relacionado con las mujeres, ¿no? O sea, estos trabajos que comenzamos a hacer, incluso desde las infancias, desde la infancia las mujeres hemos estado ahí muy presentes, ¿no? Desde el hogar, cuando nos implica el aseo, el cuidado incluso de hermanas o hermanos menores, de llevar, por ejemplo, el alimento a abuelas, abuelos, ¿no? Y eso también es un cuidado. Y entonces, de repente con las mujeres estamos mayormente en esta práctica y llegamos a una edad o a un momento en el que trabajamos de manera remunerada, ¿no? Pero a la par estamos trabajando en labores del hogar. Resulta que también existe como estas valoraciones que nos implica el tomar decisiones y elegir, o sea, estoy en el hogar o estoy en este trabajo remunerado, ¿no? O sea, y entonces de repente hemos estado también ahí tomando estas decisiones, ¿no? De decir, híjole, o sea, mejor me quedo acá de este lado del trabajo del hogar, del trabajo de cuidados de otras personas y dejo este trabajo remunerado, ¿no? Eso también nos ha implicado y eso también nos cobra ese costo alto en las oportunidades de seguir trabajando remuneradamente, de seguir realizando las actividades que nos gustan o que deseamos, ¿no? Entonces, eso también ha estado desafortunadamente presente mayoritariamente en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados, hablamos que aquí hay tres, por así llamarlos, tres conceptos de lo que son los cuidados, ¿no? Pero las tres llevan hacia, me parecía que es la misma característica, ¿no? Que las va justamente uniendo. Hablamos acá de atención o de acciones, ¿no? Que desempeñamos y que va dirigido a lo social, lo físico, lo emocional, ¿no? De las personas a las que cuidamos, ¿no? Está dirigido a estas acciones que realizamos, ¿no? Como parte de una necesidad de, de una persona o personas, ¿no? Y o también de ese bienestar propio, pero también ajeno. Aquí esta última habla justamente sí de algo propio, ¿no? Que a diferencia de las dos anteriores, de la primera, justo solamente nos implica de las personas, de otras personas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mío? ¿Qué pasa con mi autocuidado? Aquí ya comienza a resaltar un tanto qué pasa con mi autocuidado, que más adelante también vamos a analizar un poquito qué pasa en esa práctica, ¿no? Y entonces, pues mayoritariamente hemos estado justamente ahí, ¿no? O sea, atendiendo estas necesidades que nos ha implicado, decíamos de parte emocional, la parte de los cuidados, el cansancio, etcétera, ¿no? Todo esto que destinamos a otras personas, ¿no? Economía, etcétera, ¿no? La disponibilidad que también hemos tenido. Y pues es muy importante tener en cuenta que todas las personas tenemos derecho al cuidado. ¿Qué nos implica o
¿qué significa justo esto, ¿no? Que ser, o el tener también este derecho al ser cuidadas, al ser cuidados, pero también estar del otro lado, ¿no? Pues bueno, nos implica el poder incorporar este enfoque de derechos humanos, ¿no? Como parte de una guía, o sea, esto se vuelve una guía, el derecho humano, para la construcción de acciones y de políticas y de un sistema de cuidado, ¿no? O sea, esto siempre con esta mira de derechos humanos, ¿no? Para todas las personas. Y entonces ir justamente haciendo esta gestión en la que los cuidados sean vistos de esta forma, ¿no? Y también, pues existe esta justa valoración de lo que nos ha implicado los cuidados, ¿no? Y entonces, el incorporar también el principio de igualdad y no discriminación, en el cual, pues todas las personas también debemos tener esta igualdad de oportunidades, esta igualdad de derechos, ¿no? Algo que cuando pues evidentemente no se tiene, no está presente esta igualdad de derechos y oportunidades, pues existen desigualdades y existen discriminaciones, ¿no? Entonces, esto es lo importante tener en cuenta como parte del derecho al cuidado, ¿no? Y entonces, de esta manera, justamente, pues nos tenemos que dar cuenta cómo es que los cuidados han estado feminizados, ¿no? Y aquí, o sea, podemos rescatar justamente que cuando los cuidados son feminizados o que están dirigidos hacia las mujeres, estamos hablando de desigualdades, ¿no? Estamos justamente diciendo, o estamos regresando una vez más a que las mujeres somos muy buenas cuidadoras, ¿no? Como nos los han dicho de manera histórica. La realidad es que no, eso lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Lo hemos aprendido a través de estas prácticas, a través de todo esto que socialmente y culturalmente nos han abonado a las mujeres, ¿no? Y sin embargo, yo decía al inicio, tenemos que romper justamente con esta estructura en la cual a las mujeres incluso nos romantizan desde ese lado, ¿no? Que somos buenísimas cuidando, que somos muy buenas en determinadas actividades, pero está visto desde el estereotipo, ¿no? De género, en donde está ahí presente que, pues bueno, nos toca o nos corresponde, ¿no? Por razón de género, ¿no? Y entonces esto es un claro ejemplo de desigualdades, claro está, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay una imagen muy significativa en cuanto a justo esto de los cuidados, ¿no? ¿Cómo es que dentro de este iceberg del cuidado, pues hemos estado mayoritariamente las mujeres en la parte de la sostenibilidad de la vida, ¿no? En donde pues está el hogar, el trabajo no remunerado, ¿no? Que es justamente estos trabajos del hogar, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados que está muy presente, ¿no? Por ahí una feminista, Marcela Lagarde, mexicana también, ella dice que pues sí, o sea, las mujeres hemos estado siendo seres para los otros, ¿no? O sea, hemos estado en esta atención y en este cuidado de otras personas, ¿no? Las mujeres. Y eso es algo, eso es una construcción, eso es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que también es importante el romper con esta estructura. Es que todas las personas somos cuidadoras, podemos ser cuidadoras, ¿no? Ya decíamos, hay cuidados que requieren determinadas habilidades y conocimiento y que lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, para concluir justamente con esta imagen, el trabajo remunerado, el trabajo de la productividad, el dinero, lo mercado, todo aquel ámbito público, pues está masculinizado, ¿no? Entonces, vemos acá cómo es que hay toda una estructura, ¿no? En desigualdades en cuanto a las actividades, ¿no? Y también es así que, pues hemos aprendido desafortunadamente a que el cuidado no se paga, ¿no? Y aquí están las cifras, aquí está la información, cómo es que, pues en México aún seguimos teniendo un lugar bastante
yo creo que necesita un empujón, ¿no? A todo esto, al hablar justamente de los cuidados, al hablar de lo que a las mujeres nos ha implicado estar en este espacio privado, al estar realizando mayoritariamente todos estos cuidados. Las mujeres somos o hemos sido las primeras en levantarnos por la mañana y generalmente las últimas en irnos a acostar, ¿no? A descansar, porque estamos haciendo siempre algo en el hogar, algo que nos ha implicado estar incluso en estas, en realidad hablamos también de estas dobles presencias, ¿no? Las dobles jornadas o las triples jornadas que estamos haciendo, ¿no? Y entonces acá, más adelante también vamos a llegar a esta parte de qué pasa con la corresponsabilidad, cómo justamente combatir estas estadísticas, cómo realizar justamente estos trabajos en colaboración, ¿no? Hablando de cuidados. Entonces, pues bueno, esto es también muy importante de tenerlo en consideración. Y vienen acá algunas preguntas que ojalá al final podamos responderlas. Hay 4 preguntas que me gustaría mucho lanzarles y que es muy importante echar un vistazo atrás, ¿no? Y darme cuenta cuáles han sido esos momentos en los que he estado presente el cuidado en mi vida, ¿no? O sea, reflexionemos esto. ¿Quién te cuidó en la niñez? ¿Cuidaste de alguien o algo siendo menor de edad? ¿A quién cuidas ahora? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Con ayuda de quién? ¿No? Entonces, hay que hacer estas reflexiones. Si alguien quiere al final compartirnos algunas de estas respuestas, adelante, ¿no? Porque, pues bueno, justamente llegamos a esta parte en la que los cuidados parece que es sinónimo de mujer, ¿no? Y recordemos un poco tal vez nuestra adolescencia o nuestra infancia, a quién cuidamos, ¿no? Haciendo como un poco, ligando estas personas, estas preguntas, ¿no? ¿Cuidaste a alguien siendo menor de edad? ¿Desde cuándo hemos estado realizando estos trabajos de cuidado a las mujeres, ¿no? Cuidados de otras personas o el cuidado dentro del espacio del hogar, ¿no? El alimento, decíamos, el calzado, la limpieza, etcétera, ¿no? Todo esto que hemos estado ahí, ¿no? O sea, y ayer justamente con un grupo de personas estamos haciendo estos análisis también de cuáles son las actividades que realizan en el hogar las niñas y los niños, por ejemplo, ¿no? Y por ahí resultaba el análisis de las personas diciendo, ¿no? Que pues mayoritariamente los niños, una vez que terminan la comida o que terminan de comer, salen, ¿no? De la cocina, se van a jugar o van a hacer algunas otras actividades. Y el análisis en cuanto a las niñas era, se quedaban en este espacio, ¿no? Para recoger los trastes, para lavar los trastes o acomodarlos o secarlos, ¿no? O barrer incluso. Entonces, esto es una práctica que hemos naturalizado, ¿no? Que ha estado ahí presente a lo largo de la vida y que la hemos hecho natural, ¿no? Una práctica que ha correspondido, entre comillas, a las mujeres. Y entonces es ahí justamente cuando decimos que los cuidados que han estado a cargo de las mujeres, pues están feminizados, ¿no? Y entonces esta idea también es bien importante, el comenzar a desestructurarla, el comenzar a darnos cuenta que todas las personas también podemos realizar estas prácticas, que nuestra participación de manera activa en los cuidados, en la crianza incluso de las hijas y los hijos o de algunas otras personas que requieran de determinados cuidados, pues estamos ahí presentes, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Entonces, esto es justamente lo importante tener en cuenta, ¿no? Estas participaciones que las personas podamos tener, ¿no? Para, pues, justamente disminuir estas cifras, ¿no? O sea, porque de repente es, pues sí, o sea, yo también participo, ¿no? Pero en cuanto, o sea, estás hablando de que existe una brecha bastante significativa en cuanto
el tiempo que se dedica, ¿no? Y las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, aquí es donde también es importante el echar un vistazo, ¿no? Por retomar una cifra, las que publicamos acá es, las mujeres dedican 43 horas semanales, ¿no? En promedio, a tareas del hogar y tareas de cuidado no remunerado, ¿no? Esto es 2.3 veces más que las actividades que hacen los hombres en cuanto a tareas del hogar y de cuidado. Entonces, existe una brecha bastante importante acá, ¿no? Una reflexión más, has tenido que dedicar tiempo de cuidados a personas dependientes durante tu vida laboral, ¿no? Esta pregunta también pues encaminada a cuando las mujeres estamos de este lado de trabajo remunerado, pero yo de repente les digo, ¿no? O sea, las mujeres cuando estamos en el trabajo remunerado, pero cuando también ejercemos maternidad, cuando también estamos en esta participación activa dentro dentro del hogar, estamos con un pie allá y con otro acá, ¿no? Seguimos acá, así como no soltamos, ¿no? Porque pues también nos ha involucrado justamente este tiempo y las actividades, ¿no? De otras personas. Entonces, eso también es importante analizar esta pregunta. ¿Has tenido que dedicar tiempo de cuidados a personas dependientes durante tu vida laboral? ¿Y qué ha pasado, no? O sea, ¿qué ha pasado con lo laboral, por ejemplo, ¿no? Hace un momento decía, cuando las mujeres tomamos la decisión de renunciar a un trabajo remunerado por dedicarnos a estos trabajos de cuidados, este trabajo del hogar, ¿no? Que por supuesto es trabajo, pero no remunerado, no ha sido reconocido y eso es lo que nos compete aquí, ¿no? O sea, que exista un reconocimiento, una justa valoración de todos estos trabajos que hemos realizado mayoritariamente las mujeres, ¿no? Y entonces, justo cuando comenzamos a hacernos esta pregunta de qué ha pasado en el trabajo, cómo hemos estado equilibrando, ¿no? O sea, este trabajo remunerado con el trabajo del hogar, ¿cómo nos ha ido? ¿No? Aquí es cuando comenzamos a hablar de estas dobles jornadas, de las dobles presencias, triples presencias, ¿no? O sea, podemos estar en el trabajo remunerado, ¿no? De manera física, atendiendo el reporte, atendiendo todo lo que nos implica, ¿no? Mis actividades laborales. Pero estoy en el hogar de manera emocional, ¿no? O sea, mental y emocional yo estoy allá, ¿no? Justamente por este tema de cuidados, ¿no? Cuando dejamos a un hijo, a una hija con fiebre, ¿no? Cuando lo tuvimos que dejar y tuve que correr para acá porque no me daba tiempo o porque tenía que cubrir alguna actividad, por cualquier tipo de necesidad, resulta que estamos así, ¿no? O incluso echamos un vistazo, que en promedio, cuando se ejerce maternidad o paternidad, en promedio, cuántas mamás o cuántos papás están en aquellos chats de la escuela, ¿no? O sea, en donde estamos viendo que si la maestra pidió una cartulina, pidió una maqueta, pidió conectarse a una reunión, pidió una goma, un lápiz, etcétera, ¿no? O sea, en promedio, cuántas veces estamos mayoritariamente ahí? Las mujeres, ¿no? A diferencia de los hombres. También, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿cómo combatimos? Decía o preguntaba hace un momento, ¿cómo combatimos justamente estas situaciones? Pues bueno, tenemos que hablar de corresponsabilidad inevitablemente, ¿no? Esta corresponsabilidad en la que significa un reparto de manera equilibrada de las tareas del hogar, ¿no? Todas estas responsabilidades familiares que pueden ser desde la organización, los cuidados, la educación y la parte emocional de las personas que dependen, ¿no? De las personas mayores, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cuántas veces hemos aplicado esto?
lo realizamos, ya es una constante en nuestro hogar, o no existe justamente este reparto equilibrado, ¿no? Porque decíamos, o hemos hecho bastante análisis en esto cuando las mujeres estamos en esta exclusividad del hogar, ¿no? Y entonces, de repente, suelen haber como muchos juicios de valor. Y pues es que, o sea, tú estás aquí, ¿no? La mayor parte del día o todo el día, ¿no? Y entonces incluso eh, mm, se ve minimizado, se ve invisibilizado todo este trabajo que nos implica, todo este tiempo que nos implica el estar justamente en estas tareas del hogar, ¿no? Desde levantarse, decíamos, a preparar el lunch o los lunch cuando hay más de uno o dos hijas e hijos, ¿no? O cuando tenemos en casa, decíamos, a personas con discapacidad, a papá, mamá, siendo personas adultas mayores, o que requieren determinados cuidados específicos, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Y eso justo es lo que no ha sido reconocido ni valorado, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a salir pues, justamente esos juicios de valor de, pues, ¿qué haces o qué hiciste, no? O sea, que no te dio tiempo, ¿no? Y entonces, esto es un trabajo. Eso es algo que debemos de tener bastante en consideración, por eso es que lo retomo y lo retomo, porque el trabajo del hogar es un trabajo no remunerado, y eso no significa que por no ser remunerado deje de ser trabajo o se le reste importancia a esto que se realiza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, es estas participaciones activas, ¿no? Estos repartos equilibrados que van justamente a competir a esto que decíamos, ¿no? Esta corresponsabilidad social a partir de estos principios de política pública, ¿no? En donde, pues, nos implica justamente estas participaciones, ¿no? O sea, es decir, también en el ámbito público, debe haber esta corresponsabilidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las licencias de maternidad o paternidad, también estamos hablando de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, que no solamente nos implique a las mujeres el irnos los 3 meses de licencia por maternidad, sino también esta participación corresponsable de los hombres, ¿no? Al ejercer una paternidad y que pueda también implicarles este mismo tiempo, la flexibilidad en los horarios, que también es muy importante, ¿no? Corresponsabilidad de género, que pues justamente hace referencia a esta igualdad de género para poder realizar estas justas valoraciones a partir de los trabajos, ¿no? Porque hemos estado en esta división sexual del trabajo bastante marcada, ¿no? En donde pues a las mujeres se nos ha colocado de manera histórica en el trabajo del hogar, ¿no? Y a los hombres pues allá afuera en el trabajo remunerado. Y justo eso es lo que pues es importante comenzar a desestructurar y hablar de estas participaciones activas, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Esa es la pregunta, yo creo que más importante, ¿no? O sea, ir hablando de este sistema integral de cuidados. Esto que nos viene bien a todas las personas, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de estas participaciones que tenemos en los dos espacios, tanto lo público como lo privado, es decir, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado del hogar, ¿no? Y entonces es ampliar, es crear servicios en donde también podamos verlo como estas oportunidades, ¿no? Una regulación de justamente dichos servicios, de las condiciones laborales. Aquí es donde hablamos justamente de esta igualdad laboral, ¿no? O sea, esta igualdad laboral que también es importante tener en consideración, ¿no? Una formación de personas que cuidan, porque decíamos al inicio, o sea, hay distintos tipos de cuidados, ¿no? ¿Qué tipo de cuidado es el que he desempeñado? O sea, hay personas que han tenido o han estado presentes a lo largo de su vida estos cuidados, decía yo, por ejemplo, personas con discapacidad. ¿Cómo cuida una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo? ¿No?
si yo requiero de estos cuidados o de que alguien justamente me pueda enseñar a mí cómo cuidar a un bebé o a un niño o un adolescente, un adulto con discapacidad intelectual, ¿cómo le hago, no? Ah, pues hay personas, ¿no? Que a lo largo de la vida justamente fueron también aprendiendo este tipo de cuidados y que también, pues es importante realizar esta formación de personas cuidadoras, ¿no? Decía, por persona cuidadora podemos ser todas o todos, ¿no? Hombres o mujeres. Esta gestión de la información y del conocimiento, que también es importante irnos generando, ¿no? No todas las personas hemos tenido también estos accesos al cuidado de otras personas, ¿no? Entonces también es importante el gestionar estas vías para la formación justamente de estas personas, ¿no? Y sobre todo, que podamos estar en comunicación para hacer esta promoción de un cambio de manera cultural y social, ¿no? En donde justamente estén basados estos principios de universalidad, accesibilidad, en donde se llegue justamente a estos recursos, ¿no? En los hogares, la pertinencia, suficiencia y calidad, ¿no? Esto nos va a ir involucrando justamente el articular políticas educativas, sanitarias, de salud, de vivienda, infraestructura, laborales hacendarias, de protección civil o social, ¿no? En donde con esto, pues nos va a permitir reducir las desigualdades estructurales en este tema de cuidados, ¿no? Que como ya hemos visto, pues está ahí presente, ¿no? Estas desigualdades. Entonces, eso es lo que es importante tener en consideración, ¿no? Que podamos también profesionalizarnos en estos temas, que todas las personas podemos ser y somos personas cuidadoras, ¿no? Porque hemos estado atendiendo a otras personas. ¿Cuáles son estos grupos prioritarios en este tema de cuidados? Pues bueno, hablamos aquí de niños y niñas, ¿no? Que es en donde regularmente se pone también atención y de cuidados específicas, ¿no? Personas en situación de dependencia, ¿no? Es decir, personas adultas mayores, personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad, ¿no? Que requieran justamente de estas tareas de estos trabajos de cuidados y que pues estas actividades que se realizan a lo largo de la vida o de manera diaria, pues también sean valoradas, que también puedan estar ahí estos cuidados, ¿no? De manera presente. Las y los trabajadores del cuidado, es decir, lo remunerado o lo no remunerado, ¿no? Que también pues hemos estado por ahí atendiendo, ¿no? A lo largo de la vida. Y pues las personas que cuidan, porque decía hace un rato, estar del lado del ser cuidadas o del ser cuidados, pues bueno, o sea, sabemos que hay alguien ahí presente, ¿no? Pero ¿quién cuida de la persona que cuida? ¿No? Eso también es un análisis a ver, ¿no? Porque pensamos que la persona que está cuidando nunca se va a cansar, ¿no? Y que va a estar ahí presente, sobre todo cuando se trata de que una mamá está cuidando de un hijo, de una hija, ¿no? Y entonces es como de, no, yo no me canso, yo estoy aquí, ¿no? O sea, ahí voy a estar presente hasta no sé cuándo, pero no hablamos de ese cansancio, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues está presente también el cansancio, el agotamiento, que esto nos ha implicado también en cuanto a los cuidados, ¿no? Estos síndromes que se desatan a través de el estar de manera constante, de manera permanente, realizando estos trabajos, ¿no? Entonces, por eso también es importante del cuidar de las personas que cuidan como parte de estos grupos prioritarios. Y bueno, pues llegamos justo a esta casi última parte cuando hablamos del autocuidado. Hemos hablado de cuando los cuidados salen, ¿no? Van de aquí para allá, ¿no? Todo este esfuerzo, todas estas actividades, el tiempo, etcétera, ¿no? Que sale de aquí para allá. Pero, ¿qué pasa con este autocuidado, ¿no? Es decir, ¿de qué manera me cuido yo, ¿no?
El autocuidado es como esta capacidad para tomar decisiones conscientes y permanentes. ¿Sobre qué? Sobre mi cuerpo, sobre mi salud, no solamente física, porque también cuando hablamos del autocuidado, mayoritariamente nos dirigimos hacia lo físico, ¿no? O sea, el comer bien, el hacer ejercicio, etcétera, ¿no? El mantener como equilibrado toda esta parte. Pero, pues también hay otro tipo de cuidados, ¿no? Como el mental o el emocional, ¿no? Pero también hay otros más, como está acá en esta imagen. Entonces, también de eso es muy importante tenerlo en consideración porque cuando hablamos del cuidado, decíamos, solo es como de aquí para allá, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si me canso, si es tiempo, implica distintas actividades, ¿no? Que realizamos, pero ¿qué pasa con este autocuidado? ¿Cómo es que tomo decisiones para cuidarme a mí misma, para, digámoslo así, protegerme también de esta parte emocional, que también nos ha implicado agotamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, acá yo les quiero dejar estos tipos de autocuidado que son muy importantes, tenerlos en consideración y también aplicarlos. O tal vez los he aplicado, pero tampoco les he puesto un nombre, ¿no? Hablábamos acá del físico, que es justamente toda esta parte de la corporalidad, el descanso, ¿no? También nos implica como las horas en las que dormimos, el hidratarnos, el cómo hacemos para mantener de manera saludable también nuestro cuerpo, nos implica también las comidas, ¿no? El tiempo que invertimos también para comer, ¿no? O sea, el desayuno, la comida, la cena o la merienda, ¿no? Entonces, eso sí nos ha competido como a la parte física, pero también existen otras formas como pues el sensorial, ¿no? Aquellos momentos en los que escuchamos música, dedicamos como tiempo para escuchar determinada música que también nos pueda tranquilizar o relajar, ¿no? Alguna música favorita, eh, estar a lo mejor en un lugar bastante cómodo, ¿no? Que también eso nos implica. Lo intelectual, el seguir aprendiendo, el estudiar incluso, ¿no? Aquellas actividades en las que vamos justamente, pues, no solamente nos quedamos como, ay, lo rutinario, ¿no? Sino también el leer un libro, de repente, pues, nos queda bien, ¿no? Y eso también cubre justamente este autocuidado intelectual. Lo social, que justo nos invierte o dedicamos tiempo para otras personas también, ¿no? O sea, en esa parte de los cuidados, de repente nos encerramos y también es agotador y dejamos justamente de tener presente que también tenemos una vida social, que también hay otras personas que puedo, o en las que pues, son mis redes de apoyo y que a veces también se van aislando, ¿no? Justamente por dedicar tanto tiempo a esta parte de los cuidados, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo social nos implica justamente pasar tiempo con personas que queremos, con amistades, etcétera, ¿no? Lo espiritual, que bueno, va dedicado hacia la meditación o aquellas conexiones que de repente hacemos con nosotras mismas, nosotros mismos, o también, ¿no? Pues de repente con la naturaleza, el salir a caminar, el salir a realizar a lo mejor alguna actividad o alguna tarea al aire libre, ¿no? Y lo emocional, que de repente justo lo dejamos al final, ¿no? O sea que no tomamos en consideración esta importancia que también tiene lo emocional, ¿no? El poder, hablamos acá de ir a terapia, por ejemplo, y cuidarnos sobre todo, ¿no? De manera emocional de aquellas situaciones que nos hacen daño, que es muy agotador, o cuando hablamos, por ejemplo, en temas de violencia, pues también, ¿no? O sea, el alejarnos de personas que nos hacen daño de manera física, emocional, pues bueno, o sea, hablamos de un autocuidado, ¿no? Cuando justo nos atendemos desde acá, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quiero dejar esto. Y pues bueno, para concluir, hablamos de estas buenas prácticas. Yo les dejo aquí un listado de, pues también cómo llevar a la práctica todas estas situaciones, ¿no? Para justamente ir incorporando
al derecho, al cuidado como un derecho, y también estos trabajos de cuidados de manera corresponsable, ¿no? Pues bueno, trabajar en esta desfeminización y desnaturalización de los cuidados, sobre todo hablando de las mujeres, ¿no? O sea, romper con esta estructura, ya decía yo, establecer esta corresponsabilidad como parte elemental para hacer estas distribuciones equitativas o equilibradas, mejor dicho, en el trabajo del hogar. El reconocer el derecho a ser cuidado o cuidada, de cuidar y también de autocuidarse, como ya lo vimos. Facilitar procesos de incorporación al mercado laboral. Cuestionar los roles y estereotipos de género en este tema de cuidados, ¿no? Articular acciones de manera sectorial, involucrado pues aquí todos estos ámbitos, tanto educativo, de salud, asistencia y seguridad social y laboral. Generación de estándares que regulen las condiciones laborales para personas trabajadoras del hogar y de cuidados, ¿no? Es decir, estas capacitaciones o acompañamientos para considerar estas necesidades de las personas que han estado involucradas justamente en estas tareas de cuidados. Y involucrar desde una visión interseccional a grupos de población que han sido pues posicionados en situaciones de vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, pues estas serían esas buenas prácticas a implementar. Y pues bueno, quiero dejarles por acá, finalizando ya, los mecanismos de atención con los que contamos dentro de la Secretaría de las Mujeres. Cada vez somos más, cada vez va aumentando, creo que en el día a día aumentamos más centros naranja. Hablamos de esta línea sin violencia que está activa las 24 horas del día, los 365 días del año, la línea sin violencia y la línea hombre a hombre. Contamos con refugios, una casa de transición, una puerta violeta, centros de masculinidades, espacios naranja, que bueno, también cada vez somos más centros naranja, y una app que se llama así, Red Naranja. Esta aplicación pues la podrán descargar en cualquier tipo de sistema de celular, y pues bueno, ahí justamente a través de esta aplicación les conectará con las líneas, la línea sin violencia y la línea hombre a hombre, y también podrá darles la ubicación de los centros naranja más cercanos de acuerdo a donde se ubiquen, y o los espacios naranja, que también pues es una forma de ir justamente identificando tanto los espacios como los centros naranja y todos estos mecanismos de atención que tenemos y con los que contamos dentro de la Secretaría de las Mujeres. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ya por último, quiero dejarles aquí los contactos de la Dirección General de Perspectiva de Género, nuestra directora, la maestra Diana Velázquez Sánchez, y la Subdirección de Profesionalización, que es de donde yo pertenezco, con la subdirectora, la maestra Luz María Villalba Campos. Y pues bueno, a nombre de la dirección, les agradecemos mucho pues el espacio, la apertura que siempre tienen con la dirección, y pues bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Nareni. Estuvo muy interesante el tema. Me gustaría comentarles que vamos a compartirles los números de contacto y los mecanismos de atención que nos acaba de compartir. Si gustan, se los podemos compartir mediante nuestros grupos. Le agradecemos mucho la atención, y también me gustaría comentarles que las capacitaciones las pueden volver a reproducir y visualizar en nuestro canal de YouTube. Si gustan, les podemos dejar en los comentarios cuál es nuestro link para que puedan ingresar y no se pierdan ninguno de los contenidos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento acerca de la capacitación o en general? Creo que no hay ninguna duda. Nos comentan que no, muchas gracias. Creo que estaríamos dando por finalizada la capacitación de hoy, maestra. Claro que sí, ya solo quisiera por aquí compartirles, o no sé si ya podrían por ahí de favor compartir el link de registro de asistencia. Es muy importante también para nosotras el que podamos contar con estos registros.
Y pues bueno, eso también sería como lo último que abonaría. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, buen día.